sea exacto. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Milton Portugal. Soy docente de la Cátedra de Anatomía Humana. Y a todos que aprueben, junto a un equipo o un plantel docente de bastante experiencia, los vamos a esperar a la facultad. Bueno, idealmente una pequeña recomendación. Siempre traten de leer el tema antes de la explicación. Ya, comprender y entender mucho mejor. Entonces, como toda materia, hoy día vamos a hacer una introducción y algunos datos que debemos acordarnos para ir comprendiendo los siguientes temas. Bueno, de la anatomía. La anatomía de todas las estructuras del cuerpo humano y en general el cuerpo humano, ¿no? Y nosotros, la anatomía humana. La anatomía humana en todas las deriva de este término que es del griego, ¿no? Anatemein, que dice, aquí está, usted tiene toda el desglose, por decirlo de una palabra, ana, que quiere decir repetición, y teme y cortar. Su equivalente, porque nosotros utilizamos más el latín, ¿no? Ya no utilizamos el griego, disecar. Separar, disecar, cortar. Quiere decir que la anatomía, inicialmente la estudiábamos así, ¿no? Y después ya hay que hacer diferentes cortes, ¿ya? Para poder conocer las estructuras que están en el interior de nuestro cuerpo. Por eso dice, disparar y secaré con. Haré diferentes cortes para poder separar algunas estructuras que me impiden, digamos el corazón, el pulmón. Inicialmente el estudio de la anatomía solamente se realizaba mediante disección, ¿sí? Pero con la aparición de los aparatos, nuevos instrumentos, ¿sí? Como son los rayos X, las tomografías, las endoscopías, han modernizado el estudio de la anatomía. Entonces, hay que tomar en cuenta que la anatomía moderna ya es estos aparatos. Pero para aprender la anatomía no debemos partir de lo siguiente: una posición anatómica. De ahí debe partir. No es, digamos, diría, anárquica la descripción, que se parte de esta posición. Hay diferentes posiciones, por eso decimos posición anatómica. Y la posición anatómica nos indica que debe estar el sujeto pie. Tienen que ir tomando en cuenta estas condiciones. Tienen los talones juntos, la punta de los pies hacia adelante, porque estar con los pies juntos y la punta de los pies dirigidas hacia afuera, pues, hacia adelante. El miembro superior tiene que estar a los lados del cuerpo, con la palma de las manos hacia adelante. ¿Listo? Entonces, esta imagen derecha e izquierda, por ejemplo, los miembros superiores están separados del cuerpo, entonces estas ya no son posiciones anatómicas. El cuello y la cabeza erguido con la mirada dirigida. Esa es por favor con nombre, la posición anatómica. Como decía, hay diferentes posiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, de cúbito lateral, de cúbito causal y etcétera, ¿no? Dental, que bueno, no entra en el estudio de este curso, pero para conocerlo, ¿no? Que hay otra posición con la cabeza hacia abajo que ustedes van a aprender en la facultad. Jóvenes, por favor, sus micrófonos. ¿Ya? Si no, como les decía al anterior grupo, vamos a escuchar cosas que no conocemos. Vamos a escuchar sus secretos. ¿No? Luego tenemos los planos del cuerpo. ¿Ya? Aquellos planos que dividen al cuerpo humano en diferentes segmentos y que son imaginarios. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta nueva imagen, tenemos los tres planos. Inicialmente hay que recordarse que hay un plano medio, ¿ya? Ese plano medio coincide con la línea media del cuerpo. Si ustedes se fijan, bueno, sí, también en el rostro a veces nos gusta sacarnos de un lado, el lado derecho, ese lado sale bien en la foto, decimos, ¿no ven? O el izquierdo, siempre estamos de perfil.
¿Por qué? Porque nosotros somos dos mitades. ¿Y dónde se puede observar en la mayoría de nosotros esas dos mitades? Si ustedes observan su abdomen, a ver que a veces el lado derecho es diferente al color del lado izquierdo y hay una línea justamente que pasa por el ombligo. En algunos se nota más y en otros menos, obviamente, ¿no? Así de variables son. Y desde estos cursos tenemos que aprender que el cuerpo es muy variable. Entonces decía, esa línea es la línea alba del cuerpo, coincide con el plano medio. Y ese plano medio divide al cuerpo humano en dos, el derecho e izquierdo. Y de acuerdo a eso tenemos el primer plano, que sería el plano sagital, que es un imaginario vertical que va de adelante hacia atrás y que es paralelo al plano medio, ¿ya? Y que también divide al cuerpo humano en dos, derecho e izquierdo. Luego es el plano frontal o coronal, que decimos, que es paralelo a nuestra frente, también es vertical, pero perpendicular al plano sagital y al plano medio. Aquí está, el plano frontal. Divide al cuerpo humano en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior. Luego tenemos el plano horizontal o transversal también se llama, ¿eh? Aquí en el medio, la imagen del medio. Es perpendicular tanto al plano sagital y al plano frontal y divide al cuerpo humano en una parte superior o craneal y una parte inferior o caudal. Porque aquí hay dos planos, dos líneas o dos planos amarillos tienen, ¿no es cierto? Porque quiere decir que estos planos no siempre tienen que estar en el medio del cuerpo, sino pueden estar más arriba, como en este caso a nivel de la cintura torácica. O puede estar a nivel de las rodillas, o sea, donde uno lo quiera poner, ¿no? Y estas son imágenes que nos permiten visualizar algunas imágenes que se producen cuando hacemos un corte en el plano sagital. Aquí en la imagen del lado izquierdo pueden ver, así se ve cuando se hace el corte sagital. O un plano o un corte en el plano coronal. Miren, es muy diferente la imagen, ¿no? Casi en el tórax, como hemos visto, volveremos a ver. Aquí está el tórax, se ve en un corte sagital, y así se ve en un corte coronal. Les decía coronal o frontal. Y los cortes que se realizan a nivel del plano transversal se ven así como las chuletas, ¿no? Conocemos las chuletas, nos gusta comer. ¿Qué quieres comer? Chuleta, ¿eh? Así podemos ver justo la parte ósea, rodeado por músculos, rodeado por los diferentes planos de la piel y luego la piel, ¿no? Y estos planos y estos cortes no se deben realizar en el cuerpo, como en este ejemplo, en plano sagital podemos realizar cortes en diferentes órganos. Eso nos quiere decir que mira, cortes en la pierna o en el cerebro. Podemos realizar este tipo de cortes en huesos. Lo primero que van a aprender, huesos, ¿no? Ahí también podemos realizar cortes en el plano sagital, plano coronal o en el plano transversal, ¿eh? O sea, no son exclusivos del cuerpo, que decir en otras palabras. En cualquier órgano, nosotros podemos o aplicar estos planos, ¿no? Hay otro plano más oblicuo, pero que bueno, no usamos. Normalmente no se usan para este curso. ¿Qué más debemos saber? También debemos saber los términos anatómicos, ¿ya? Como toda ciencia, tiene sus propios términos que corresponden netamente a la anatomía o son términos prestados de otras ciencias o del lenguaje común, ¿ya? Entonces, el aprender estos términos nos lleva a aprender el lenguaje médico-odontológico. Muchos de ustedes y yo también a veces, cuando no estudiaba odontología, iba al hospital y escuchaba nuevos términos, nuevas palabras. Decía, ¿qué querrá decir eso? Entonces, aquí se empieza a aprender, aquí en las diferentes materias, ¿no? Y entonces los términos de relación, términos de comparación, los términos combinados y los términos de función. Veremos rápidamente cada uno de ellos. Los términos de relación
en general están en relación con los planos que hemos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene superior, ¿no es cierto? Está por encima del plano transverso, ¿no ve? Todo lo que está por encima del plano transverso es superior. O craneal, que está en relación con el extremo superior de nuestro cuerpo. O inferior o caudal, ¿no es cierto? ¿Eh? En este caso podemos decir inferiores nuestros pies, por ejemplo, ¿ya? O podemos decir anterior o posterior. Anterior o ventral, posterior o dorsal. Está en relación con el plano frontal o coronal. Todo lo que esté por delante del plano frontal será anterior o ventral. ¿Cierto? Nuestra cara, la cara anterior de nuestro tórax, y etcétera, ¿no ve? Son anterior o posterior o dorsal, que se relacionaría a ver con una palabra con la espalda, ¿no? La espalda es posterior. Todas las estructuras que están por detrás del plano frontal serían posterior. O interno, toda estructura que se acerca al plano sagital o medio. Interno, está cerca. Por ejemplo, aquí tenemos este plano sagital que está en color verde, todo lo que se acerca. Por ejemplo, ¿quién se acerca? Aquí podemos decir la tetilla. Derecha o izquierda está cerca, plano medio. Entonces, eso sería interno. Y todo lo que se aleja, ¿quién está lejos del plano medio? Por ejemplo, mi pulgar está lejos del plano medio o sagital. Entonces, eso sería intermedio. Quiere decir que está entre lo interno y lo externo. Aquí podemos hacer un ejercicio entre la tetilla y mi dedo pulgar. ¿Quién está en el medio? Puede estar mi hombro. Eso es intermedio. ¿Ya? Aquí en anatomía y en el área de salud, nosotros estudiamos a la persona desnudo, no estudia con ropa. Es por eso nosotros no tenemos vergüenza de hablar de cualquier estructura. A veces nos dicen, no, no hables, eso está prohibido. No, en anatomía no hay vergüenza, en anatomía ni en ninguna otra materia no hay vergüenza de hablar. ¿Listo? Ya, esos son los términos de relación. Ahora vamos a los términos de comparación. Aquellos que comparan, ¿no es cierto? Siempre nos estamos comparando, ¿no ve? Si soy alto o bajo, ¿dónde estoy? Si me tengo que comparar con una persona alta o con una persona bajita. ¿O qué no soy? Si estudio o no estudio, entonces me comparo con la mejor nota, también me comparo con la peor nota. ¿Ve? Estos términos son similares. Por ejemplo, proximal, distal. Se refieren a quién está cerca a la raíz y quién está lejos de la raíz. Por ejemplo, si hacemos en la extremidad superior. Mi raíz es el hombro, la articulación escapulohumeral. Esa es mi raíz. Entonces, todos los que estén cerca a mi raíz, puedo decir que es proximal. Todo lo que esté lejos sería distal. Por ejemplo, mi raíz decíamos el hombro. Cerca al hombro estaría el codo. ¿Lo ven? Eso sería proximal. Y lejos de mi hombro, que es la raíz, serían mis uñas. Eso sería distal. Entonces ustedes pueden jugar con eso. No siempre puede ser el hombro. Pueden decir que la raíz va a ser el codo. ¿Y quién está al codo? Por ejemplo, pueden tener un lunar. Van a decir cerca al codo, que va a ser mi raíz. Esto va a ser proximal. Y lejos de mi codo van a estar mis dedos. Eso va a ser distal. Pueden jugar. No es siempre, digamos, estricto para aprender. Después ya vamos a estar poniendo los diferentes parámetros. Por ahora hay que jugar. Jugando se aprende. Superficial, profundo. Se refiere a estructuras que están en la superficie de nuestro cuerpo que lo podemos palpar. Por ejemplo, este músculo, que es el pectoral mayor, lo podemos palpar a través de la piel. Eso es superficial. ¿Eh? Y profundo, por ejemplo, no palpar el corazón. Sabemos que está cerca al lado izquierdo, pero no lo podemos palpar directamente, sino que proyectamos esa estructura en la superficie de nuestro cuerpo. Pero en realidad es profundo. A eso se refiere. Estructuras que están lejos de nuestra superficie del cuerpo. Interior y exterior se refiere a órganos que son, o a estructuras que forman cavidades. Por ejemplo, no tenemos una cavidad, ¿no ve? ¿Qué haremos con la cavidad? Nuestra cabeza es una cavidad. Y en el interior de nuestra cabeza está el cerebro, el cerebelo y etcétera, ¿no?
Esas son estructuras interiores. Y exterior, pues en el exterior de nuestra Tiene cabeza, su... de nuestra cavidad craneal, por ejemplo, están los cabellos, ¿no? La dermis cabelluda. Bueno, actualmente es de dermis cabelluda, ya no se dice cuero cabelludo, porque, bueno, siempre uno se nombre cuestiona, ¿no? ¿Será que yo tengo cuero? Aunque mi mamá me dice, eres cuerudo, pero ¿será que tengo cuero? Así, ¿no? Entonces, por eso le han cambiado el nombre, porque se dice que el cuerpo humano no tiene cuero, en el... pues tiene dermis, en este caso dermis cabelluda. Esa dermis cabelluda está en el exterior, es una estructura externa. Homolateral o ipsolateral. Cuando nosotros super- estamos hablando del cuerpo, digamos, estamos hablando de la palma de la mano derecha y nos queremos referir perfiles. al miembro o al pie derecho, no Sí. estamos usando mano derecha y pie derecho, sino podemos decir mano y el pie homo o ipsolateral, podemos decir. Entonces, eso ya se sobreentiende que está en el mismo lado. Pero si estoy hablando de mi palma de la mano derecha y quiero hablar de mi ojo izquierdo, entonces eso está en el otro lado, ¿no ve? Entonces puedo decir mi ojo contralateral. En ese caso se usa. Cuando queremos hablar, estamos hablando de una estructura y queremos hablar del lado contrario del cuerpo, contralateral. Si queremos hablar de estructuras del mismo lado, de mi palma derecha o de mi mano derecha, ahí mi ojo derecho también me escuece. Ahí no sé qué pasa, ¿no ves? Voy a llorar, creo. Digo, entonces puedo decir mi ojo homo o ipso lateral. Ya, todos aquellos que llevamos anatomía, entonces sabemos que estamos hablando del ojo del mismo lado. Y parietal y visceral se refiere a que también hay estructuras cavitarias, sobre todo en el abdomen. Parietal son todas las estructuras que forman las paredes de mi abdomen. Bien. ¿Ya? Y visceral se refiere al contenido. ¿Qué tengo en mi abdomen? En mi abdomen tengo intestino delgado, grueso, estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula, etcétera, ¿no? Todos esos son órganos vitales. ¿Ya? Aunque algunos también en algunos libros van a encontrar que en el tórax hay vísceras, las vísceras del tórax son el corazón, el pulmón, el timo, y las paredes serían en este caso las costillas y músculos. ¿No? Entonces así. Recording stopped. Luego tenemos los términos combinados. Por ejemplo, ¿dónde está situado mi nariz? Me pregunto, ¿no ve? Mi nariz está Recording in progress. en la parte anterior de mi cuerpo, pero también está en la parte superior, ¿no ve? Está bien. Por eso es un término combinado, entonces. Entonces mi nariz sería supero ventral o supero anterior, ¿eh? Está en la superior, pero en la parte anterior también. O puedo decir, ¿dónde está la palma de mi mano? La palma de mi mano va hacia adelante, en posición anámica, ¿no ve? Pero también mira hacia adelante, ¿vale? Entonces son términos combinados. ¿Listo? Y así podemos combinar una serie de términos. Por ejemplo, podemos combinar antero-lateral. El dedo pulgar, por ejemplo, está en la parte lateral de mi cuerpo. Pero de acuerdo a si aplicamos el plano transverso, puedo poner, si el plano transverso lo pongo a nivel de las rodillas, entonces mi dedo pulgar sería supero-lateral, porque estaría por encima del plano transverso. Pero si ese plano transverso lo traigo a nivel de los hombros, entonces mi pulgar ya sería inferior, pero por debajo del plano transverso, ínfero-lateral. Entonces, de acuerdo a los planos también pueden cambiar su nombre, ¿no? Entonces, por eso les decía, ustedes tienen que jugar con los planos y con los planos, y de acuerdo a eso pueden combinar y sacar una serie de combinaciones. Pueden decir, ¿dónde está su ojo? O su ceja, ¿ya? La ceja tan bonita, no la van a sacar la ceja. Tiene su función, ¿ya? Y luego tenemos los términos funcionales, ¿no? Que sería el cuarto grupo. De aquí vamos a ver algunos ejemplos.
flexión y extensión. Bueno, Normalmente sí. en la extremidad superior o los diferentes órganos están unidos, ¿no es cierto? Por un ángulo. Aquí tenemos la extremidad superior. Cuando esté en posición anatómica, el ángulo de unión sería la articulación radiocubital, ¿no es cierto? La articulación del codo. En posición anatómica está en extensión. Pero cuando ese ángulo se disminuye y mi Y Luis, mano quiere chocar al hombro, o sea, busca el hombro, entonces se produce una flexión. Miren, este ángulo se ha reducido. De lo que era 90, aquí ya debe estar en 45. Incluso podemos decir más, ¿no? ¿Ya? Igual podemos hacer a nivel del cuello. El cuello une la cabeza con el tórax, ¿no es cierto? ¿Eh? Cuando estamos en posición anatómica, estamos en extensión. Si mi mentón llevo hacia mi tórax, entonces eso es flexión. El ángulo de unión se ha reducido. Vuelvo a mi posición natural, hago extensión, pero puedo también llevar mi cabeza hacia atrás como para mirar al cielo. O sea, acercar mi nuca con mi dorso o con mi espalda. A eso le llamamos hiperextensión. ¿No? Entonces, cuando se reduce el ángulo de unión, cuando vuelve a su posición normal o cuando se extralimita ese ángulo de unión. Igual puedo hacer en la pierna o en la mano. Flexión, cuando la palma de la mano busca al brazo o al antebrazo, ¿no? Extensión cuando vuelve a su posición normal y algunos pueden hacer hiperextensión. ¿También? Ahí está el ángulo de unión que sería a nivel de la muñeca. Igual pueden hacer en los dedos, ¿no? Pulgar busca la palma de la mano, flexión, doctor. cuando vuelve a su posición normal, extensión. O en los dedos, ahí están viendo el ejemplo. Como dice, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿eh? Ahí está. Luego tenemos en la extremidad superior o en la inferior la abducción y la aducción. La abducción cuando la palma de la mano se aleja del plano medio. Ahí también. Cuando vuelve a su posición normal, como cuando nos ponemos firmes, ¿no ve? Vuelve a su posición normal o tiene que volver a posición anatómica, entonces aducción. Ahí está. Una palabra o una letra hace la diferencia. Cuando es separación, A y B. Cuando es aproximación, A y D, ¿no? Aducción o abducción. Pueden también hacer en la extremidad inferior. Cuando se hace la rotación, no hay un movimiento de rotación. Esta no. A ver, vamos a buscar. Pronación, supinación. Cuando la palma de la mano está hacia Eh, adelante, es pronación. Está en posición anatómica. Pero el antebrazo cuando rota, entonces lleva la palma de la mano hacia atrás, ¿eh? Entonces hace supinación, hace que la palma de nuestra mano rote. Pronación, supinación, pronación, supinación, ¿no? Entonces, la rotación es cuando gira una estructura, pero alrededor de su eje. Eso es la rotación. Cuando una estructura o un órgano está alrededor de su eje. También pueden hacer en la cabeza, ¿no es cierto? En la cabeza también hay rotación. Cuando decimos no, no, no quiero, estamos haciendo rotación. La cabeza está girando sobre un eje. ¿Cuál es el eje? Es la segunda vértebra cervical, tiene un eje, se llama la apófisis odontoide, el eje. Sobre eso está rotando nuestra cabeza. Y la rotación se diferencia de la circunducción porque la circunducción también se parece a la rotación, pero la circunducción tiene sí, que ver por la abducción, la aducción, la flexión y la extensión. Esa es la diferencia. O sea, la circunducción pasa por 4 estadios, ¿no? No son sobre su eje. Aquí nosotros podemos ver circunducción, hacemos nuestras extremidades superiores como molino o como remolino, ¿no ve? A veces jugando incluso. Las dos extremidades superiores, derecha e izquierda, hacemos como remolino. Ahí estamos haciendo circunducción. Se caracteriza porque tiene que formar una imagen en forma de cono. La base está en los dedos y el vértice
en la raíz del miembro, puede ser inferior o superior. Y estos ya son movimientos para la planta del pie. Cuando la planta del pie se acerca al plano medio, se llama inversión. Cuando se aleja del plano medio, se llama eversión. Y también movimientos van a encontrar en la mandíbula. Ya cuando estemos en la van a aprender los diferentes movimientos, solamente para ejemplos, ¿no? Cuando apretamos los dientes, aunque no es muy exacto esto, o sea, cuando cerramos la boca, mejor, haremos elevación de la mandíbula. Cuando separamos los dientes, o sea, como abrir la boca, entonces estamos haciendo descenso o depresión, como dicen. O también podemos ir la mandíbula hacia adelante. Ustedes hagan este ejercicio, ¿no? Que sus dientes inferiores sobrepasen a los superiores. Eso es la propulsión. O llevar la mandíbula hacia atrás. Pueden hacer recorrer o empujarse con su mano, empujándose con el mentón. Entonces, retropulsión. Y en anatomía hay también este término. Siempre en la que escuchamos noticias nos dicen la oposición, ¿no ve? En todo lado hay oposición, en anatomía también hay. Son cuando dos fuerzas chocan entre sí. Ustedes pueden hacer el dedo pulgar, chocar con cualquiera otro de sus dedos, puede ser en el meñique, en el medio, en el anular, etc., ¿no? Son dos fuerzas contrarias, están chocando, entonces un movimiento de oposición. O pueden hacer con sus dos manos, ¿no ve? A veces, mano derecha, mano izquierda, a ver quién es más fuerte, apretamos, ¿no ve? Es el movimiento de. Ahora veremos cómo está dividida la anatomía, ¿eh? Después de que ya sabemos la posición anatómica, algunos términos que debemos usar, pues veremos cómo está dividida la anatomía. La anatomía tiene tres grandes áreas. La anatomía macroscópica, que es la anatomía humana que decimos, ¿eh? La anatomía humana normal, decimos, ¿no? La anatomía microscópica, o llamada histología, la anatomía del desarrollo, o embriología. Aunque esta la anatomía del desarrollo no está exclusivamente para embriología, ¿eh? Primero veremos la anatomía macroscópica, pues decía más conocida como anatomía humana, ¿eh? Esta anatomía tiene diferentes campos de estudio. Estos son algunos los más conocidos, ¿ya? La anatomía de superficie, por ejemplo, la anatomía de superficie se ocupa de estudiar de la palpación. Para aprender esta anatomía tenemos que usar el tacto, por decirlo. Mediante la palpación estudiamos todas las estructuras que están en la superficie de nuestro cuerpo. Y nosotros proyectamos, les decía hace rato, todos los órganos hacia la superficie de nuestro cuerpo. Por eso nos tocamos a veces nuestro abdomen, me duele mi barriga, queremos decir, me duele mi estómago. Nos tocamos, ¿no ve? La parte anterior de nuestro abdomen. Entonces, imaginariamente estamos proyectando nuestro estómago a nuestra superficie corporal, ¿eh? Luego tenemos la anatomía funcional. Esta anatomía funcional que se encarga de estudiar la función de cada uno de nuestros órganos. ¿Para qué sirve el hígado? ¿Para qué sirve el vaso? ¿Para qué sirve la lengua? ¿Para qué sirven nuestros dientes? Ya que a ustedes les gusta estudiar la cavidad bucal y los órganos anexos, entonces tienen que saber la función de cada uno de ellos. O la anatomía descriptiva o sistemática. La anatomía va describiendo órgano por órgano. Toma en cuenta sus características físicas como tamaño, color, peso, etc. Forma. La anatomía topográfica o regional, aquella anatomía que va dividiendo al cuerpo humano en diferentes regiones. Primero lo divide, ustedes que han estado en colegio o están, sí, han estado en colegio, ¿ya? Saben que el cuerpo humano primero se divide en cabeza, tronco, ¿ve? Y extremidades. Esa es la primera división, es anatomía topográfica. Y después lo vamos dividiendo cada vez en regiones más pequeñitas y que tienen sus límites y no podemos pasar esos límites, ¿ya? Anatomía comparada, nuestros órganos vamos comparando con, con otros órganos de otros mamíferos. Por ejemplo, podemos comparar nuestro olfato con el olfato del cachorrito que está en nuestra casa. De repente está al lado de ustedes, incluso ahora los cachorritos duermen con nosotros, ¿no es cierto?
Su olfato es mucho más desarrollado que el nuestro. ¿Eh? Entonces no tenemos nosotros los mejores órganos, no tenemos. Y así vamos comparándonos con otros a nuestros órganos. O la anatomía por imágenes que les decía que con la aparición de nuevos instrumentos ya ha aparecido este tipo de anatomía. Y luego tenemos, decíamos, la histología, ¿no? La anatomía microscópica que como condición sine qua non, condición importante es el uso de un instrumento, en este caso una lupa, ¿no? Eso es lo más simple que usa. Entonces, esta anatomía necesita de un instrumento sí o sí, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Ahora hay microscopios súper desarrollados. O la anatomía del desarrollo, que llamamos la embriología, ¿no? Pero les decía, esta anatomía no solamente los que estudian la concepción hasta el deceso de una persona, y va pasando, ¿no? Por anatomía del desarrollo en biología, anatomía del infante, anatomía del niño, así. ¿Cómo está constituido nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está constituido por diferentes niveles, el nivel químico, el nivel molecular, ¿no? Moléculas se unen, así van a formar organitos, organelos, y luego estos van a formar las células. Conjuntos de células van a formar, aquí vamos a ir viendo los ejemplos. Este es el nivel químico, ¿listo? Y ahí está ya una célula, y aquí es una célula muscular. Conjunto de células van a formar los tejidos, diferentes tejidos, ¿no? O sea, hay tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido nervioso, etc. Es parte de la histología. Pero en la anatomía lo nombramos, ¿no? Y el conjunto de tejidos van a formar los diferentes órganos. Miren, ahí están los órganos. Un hueso, un órgano, un músculo, un órgano. El estómago, un órgano. Un diente que les gusta, que les está sonriendo. Incluso. Vengan, vengan, vengan a la facultad, ¿no? Y así los estamos esperando a todos los docentes. Felices de tener nuevos alumnos. Entonces, un diente también es un órgano, ¿no? Entonces, no olviden. Siempre el primer día, al menos yo les pregunto, ¿qué es un diente? Ustedes tienen que responder, es un órgano. Un órgano, pueden decir ligeramente blanco, amarillento, etcétera, duro, y etcétera. Y así van teniendo diferentes características. Y luego tenemos los sistemas. Sistemas ya. ¿En qué se diferencia? En que los sistemas son órganos que tienen la misma estructura histológica. Por ejemplo, para un ejemplo más claro, los dientes. Todos tienen esmalte, dentina, cemento, pulpa dental. Varían en su forma, en su posición, en su función, pero en realidad históricamente toditos son iguales. Por eso podemos decir sistema dentario. O los músculos. Todos los músculos son igualitos, están constitutivamente igual. Varían en su forma, en su posición, en su función. Por eso podemos decir el sistema muscular. O los huesos, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Si solamente hablamos de huesos, en el sistema óseo. ¿Y en qué se diferencian los aparatos? En que los aparatos están formados también por órganos, pero que tienen diferente estructura histológica, pero al mismo tiempo, a pesar de ser diferentes, concurren a una misma función. Por ejemplo, el aparato digestivo, estamos viendo aquí, miren, el hígado histológicamente es diferente al estómago. Es decir, el estómago y el hígado son diferentes a los intestinos. Los intestinos, estómago, hígado son diferentes a mi lengua. Mi lengua, el vaso, el intestino, el estómago son diferentes a mis dientes. Pero dientes, lengua, huesos maxilares, estómago, hígado, intestinos, todos se ocupan de digestión. ¿Ves? Todos hacen una misma función, la digestión. Eso es lo que tienen en común. Pero individualmente son diferentes. Por eso decimos, un aparato está formado por órganos que tienen diferente estructura histológica, pero que concurren a una misma función. No se olviden de esa.
Y los aparatos, nosotros tenemos tres tipos de aparatos. Los aparatos de la vida de relación, los aparatos de la vida de nutrición y los aparatos de la generación. Dentro de los de la vida de relación están el aparato de la locomoción, el de la inervación y el sensorial. Aquí estamos viendo el del aparato de la locomoción. ¿Quiénes son el aparato de la locomoción? Aquí está el esqueleto, las articulaciones y los músculos. Su nombre nos dice, el de la locomoción. Nos permiten desplazarnos de uno a otro lugar. Otro aparato de la vida de relación, el de la inervación, donde está el sistema nervioso. ¿Sí? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y para algunos el sistema nervioso autónomo. Otro aparato de la vida de relación, el aparato sensorial, que son los sentidos, en realidad, ¿no? Ustedes saben, tenemos 5 sentidos. Ahí está vista, tacto, gusto, audición y olfato. Eso es el aparato sensorial, tampoco deben olvidar. Cuando les preguntamos cuáles son los órganos sensoriales, entonces, como nos hemos olvidado, estamos buscando y son los más sencillos. Los aparatos de la vida de nutrición, aquellos que nos permiten asimilar sustancias y eliminar sustancias, ¿no? El aparato digestivo, el cardiocirculatorio, el respiratorio y el urinario. ¿Qué más tenemos? ¿No? Los aparatos de la generación, es el aparato sexual femenino y masculino. ¿No? Veremos algo de los aparatos de la vida de relación, y habíamos dicho está formado por el esqueleto, articulaciones y músculos. Veremos el esqueleto. Ahí está el esqueleto. ¿Qué es el esqueleto? El esqueleto es un conjunto de huesos articulados entre sí. Eso es el esqueleto. No solamente es un conjunto de huesos, porque si no estuviese pues, en un costal, ¿no ve? Agarraríamos un costal, una bolsa, ahí meteríamos hueso y diríamos que eso es un esqueleto. Entonces hay que aumentar un conjunto de huesos articulados entre sí. Y como estamos diciendo conjunto de huesos, los huesos son estudiados por la osteología. Y ahí tienen, ¿no? ¿De dónde viene la osteología? ¿No? Igual hueso y su estudio es igual a logos. Entonces la osteología estudia los huesos. Es parte de la anatomía. Bueno, el número de huesos es variable de acuerdo a ustedes, el texto que ustedes lean, porque muchos textos toman en cuenta los huesecillos más pequeños, que son los huesillos del oído, los huesos sesamoideos que están en algunas articulaciones, y los huesos supernumerarios, ¿no? No los toman en cuenta. Por eso varía, pero más o menos un número, podemos decir, para este texto tomado en cuenta 200 huesos, ¿no? Sin tomar en cuenta huesecillos del oído. De acuerdo a su configuración externa, los huesos son largos, planos, cortos, irregulares, neumáticos. Veremos esos. Ahí están los huesos largos, sobre todo las extremidades, ¿no? Superiores e inferiores, donde la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. Esa es la definición de un hueso largo. Ahí pueden ver el fémur, tibia, peroné, húmero, ¿no? Radio, cúbito, huesos largos. O los huesos planos, la longitud predomina sobre el espesor. Aquí estamos viendo el omóplato, el esternón, huesos de la cabeza, huesos planos. Huesos cortos, ¿no? Donde las tres dimensiones son similares, principalmente en el carpo y en el tarso. Huesos irregulares, aquí miren, este se parece a una mariposa o a un murciélago que dicen que sus patitas, sus alitas, sus antenitas, sus ojitos, su piquito, entonces los esfenoides, ¿no? El hueso. Y aquí pueden ver el maxilar, o las vértebras, o el sacro, son huesos irregulares. O los huesos neumáticos, ¿no? Los neumáticos son huesos que tienen una cavidad en su interior. No solamente una, pueden tener varias, como en este caso, el etmoides tienen varias cavidades. Por ejemplo, el maxilar tiene una sola cavidad, el esfenoides igual. Si hablamos de un solo hueso, ¿no? Podemos hablar derecho, izquierdo, dos cavidades hay, podemos decir, pero bueno, esas ya son cosas más específicas. Pero por ahora tenemos que saber que los huesos neumáticos tienen cavidad en su interior. ¿Para qué esa cavidad? Para que este hueso sea liviano, a pesar de su tamaño, tenga esa ligereza o esa livianez.
porque si todos el hueso sería malo, nuestra cabeza sería muy pesada y todos estaríamos andando agachados. Entonces necesita tener esa cavidad para que entonces esos músculos también puedan poner a nuestra cabeza recta, erguida. Y en la superficie ósea, no es una superficie ósea plana. Incluso ustedes si tocan su pared, que aparentemente es plano, van a notar que hay pequeñas depresiones y pequeñas elevaciones. Y a eso le llamamos cavidades y eminencias articulares y cavidades y eminencias no articulares. Aquí tenemos las cavidades y eminencias articulares, que como su nombre dice más propiamente son de las articulaciones. Y aquí son cavidades de bordes bien limitados o delimitados y se caracterizan porque normalmente están revestidos de cartílago en este caso. Y las cavidades no articulares, bueno, en habíamos dicho 9 cavidades y eminencias no articulares, entonces eso se vuelve a dividir, cavidades no articulares y eminencias no articulares. Ahora estamos viendo las cavidades no articulares. Estas pueden ser de inserción, o sea, normalmente estas dan inserciones, pueden ser a tendones, ligamentos, membranas, a veces también a músculos. O pueden ser cavidades que alojan algo de recepción o de impresión. Por ejemplo, la fosita pituitaria. Ahí está alojada la glándula pituitaria, una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, aloja. O el cerebelo también está alojado en una cavidad. O las cavidades de ampliación o divertículos. Por ejemplo, nuestras fosas nasales, que es una cavidad, pero tiene cavidades paranasales que están en el maxilar, en el etmoides, en el senoides. Esas son cavidades de ampliación. Están ampliando una cavidad. Mi cavidad inicial es mi fosa nasal. Esta cavidad está ampliada. A eso llamamos de ampliación o divertículos. ¿Dónde está ampliada? Ya les decía, en el senoides, en el maxilar, en el frontal, etc. Y estas cavidades son fosas. Todo esto van a encontrar en uno, ¿no? Pueden ser fosas amplias, grandes, o fositas, cavidades pequeñas. ¿Ya? O depresiones lineales superficiales, o canales, depresiones también lineales, pero más profundas. Conductos, cavidades tubulares. Ah, una cañería, es un conducto, no sé, tubo. Conducto mastoideo, o agujeros, cavidades que tienen bordes bien definidos, como un anillo, y que cubran la superficie una estructura. Por ejemplo, aquí es el agujero rectal. Ese agujero está comunicando la cara exocranial con la cara endocranial. ¿Sí? O cavidades que están en el interior de los huesos, que hemos dicho los senos óseos. Eso, hemos dicho huesos neumáticos. Esas cavidades son senos óseos. O cavidades de bordes bien limitados, pero incompletos. O sea, si ustedes tienen un anillo, pero el éxito, ese anillo ya está incompleto. A eso lo llamamos escotadura. Pues cavidades de bordes bien definidos, pero incompletos. Ahora las escotaduras no siempre como el anillo, puede haber escotaduras de forma triangular, rectangular, semicircular, etc. Por ejemplo, la más conocida, la escotadura sigmoidea que está en la mandíbula, o semilunar. Fisuras que son cavidades que tienen la forma de una rajadura, así en la pared. Ay, mi pared es rajado, decimos, ¿no ve? Ya pasó en mi cuarto, mira, está rajado este lugar. Entonces le llamamos fisura, una rajadura incompleta. Por ejemplo, entre las salientes o eminencias, ¿no? Las no articulares tenemos justamente las eminencias, elevaciones redondeadas y bastante voluminosas. Por ejemplo, la eminencia frontal, la eminencia parietal, o las apófisis, que también son eminencias o salientes, pero tienen normalmente formas irregulares y que pueden ser de forma de etcétera. La apófisis mastoides, la apófisis estiloides, o salientes pequeñas y redondeadas, llamados los tubérculos. El más conocido, el tubérculo pituitario, está en el esfenoides. O las espinas que hacen de eje común, todos conocemos
se ve la espina de las rosas, ¿no? Nos regalan a veces rosas y vemos que tiene espinas, ¿no ve? Así esas salientes similares o a las espinas del pez común, ¿no ve? Entre esas salientes reciben el mismo nombre, espina. La espina del esfenoides, por ejemplo. O las crestas, ¿no? Que son salientes altas y lineales, como la cresta del gallo, ¿no ve? En su cabecita del gallo tiene, ¿no ve? Que lo diferencia de la gallina, no hay una cresta. Pero estas crestas del gallo tienen puntas. Entonces las crestas pueden tener puntas o no pueden tener puntas. Salientes lineales altas. O salientes llamadas tuberosidades, que son elevaciones, pero de forma regular, ásperas, por decirlo. Eso lo diferencia de la eminencia. Una tuberosidad también es una eminencia, pero irregular. Tuberosidad. O salientes en forma de gancho, llamados los ámulos. El gancho lagrimal, por ejemplo, el gancho del esfenoides. ¿Ya? Tienen la forma como cuando llegamos a alguna casa de visita, nos piden nuestra chamarra y nos cuelgan, ¿no ve? En un colgador. Igualitos son estas salientes, estos ámulos, como colgadores. Doctor, tenemos 7 minutos más. Ay, no, no digas, Miguel, me falta largo. Y ahí, por ejemplo, en la base de un cráneo podemos ver todas esas ideas que hemos nombrado, ¿no? Orificios, canales, surcos, y etcétera. Y tenemos en la superficie de los huesos, tenemos orificios y conductos. Los conductos de transmisión, uno de los ejemplos más clásicos es el agujero occipital, y los orificios y conductos nutricios, que son de primer orden, segundo y tercer orden, veremos. Los de primer orden normalmente están en el cuerpo del hueso, ¿no? Ahí, por ahí ingresa su arteria principal. Y en los huesos planos están en las caras, ¿ya? En las caras de los huesos planos. Los de segundo orden, ¿ya? Normalmente están en las epífisis o en las extremidades de los huesos largos. O pueden estar en los bordes y en los ángulos. Y en los huesos cortos hay los de tercer orden y todos los huesos hay de tercer orden porque se caracterizan porque su diámetro es bastante reducido. ¿Cómo está constituido un hueso? Un hueso está constituido por dos partes. Por tejido compacto, que está en el periferia del hueso, le da la dureza y la forma al hueso. Aquí vemos un hueso largo, el tejido compacto, ¿no? Le damos su forma, un hueso largo en la periferia. Y en un hueso plano van a formar lo que llamamos las tablas, la tabla externa o la tabla interna, o lo que ustedes van a conocer el nombre de cara exocranial y cara endocranial. Y entre las dos láminas de hueso compacto está el hueso esponjoso, que en un hueso plano se llama el diplo. Y en los huesos compactos, el hueso compacto es bastante reducido y se desarrolla más el hueso esponjoso. Como su nombre dice, hueso esponjoso, se parece a una esponja, está formado por varias laminillas en todas direcciones, formando una esponja. Y aquí el periósteo, todos los huesos tienen su ropita, llamado periósteo. Periósteo revista todo el hueso, excepto las superficies articulares. ¿Y para qué sirve el periósteo? Le sirve primero para repararse al hueso. Cuando se fractura, el periósteo se repara. Sirve para el crecimiento óseo, enseguida vamos a ver. Y sirve para nutrir al hueso. Los huesos pueden provenir de dos tipos de osificación. Una osificación llamada endocondral, ¿no? En este tipo de osificación, el hueso necesita de un hilo cartilaginoso. Condral quiere decir cartílago. Como vemos aquí, inicialmente el hueso es cartílago. Y luego van apareciendo puntos de osificación y se va depositando sales calcáreas. Y así se convierte en hueso. La mayoría de los huesos sigue este proceso. Pero hay otros huesos que no necesitan modelo cartilaginoso, sino se originan directamente sobre una membrana. Sobre una membrana activa aparece un punto de osificación y de ahí se va osificando del centro hacia la periferia. Ese tipo de osificación, eh, algunos huesos de la cabeza principal.
Y el crecimiento puede ser en longitud, gracias a un cartílago que está entre el cuerpo y las extremidades. Aquí está en línea roja. Eso se llama la metáfisis. Y en la metáfisis hay un cartílago de crecimiento. Ese debe crecer en longitud, ayudado por un cartílago de revestimiento que está en su, en su superficie articular. Pero no solamente el hueso crece en longitud, sino que también crece en grosor. ¿Quién hace ese crecimiento en grosor? El periósteo, que ya hemos visto. Bueno, esto ya sabemos, ¿no? La composición de un hueso, ¿no? Sustancia inorgánica, sales de calcio, entre un 65 a 70%, y sustancia inorgánica, que es la oseína, formado principalmente por colágeno y algunas fibras elásticas, entre el 30 y el 25%. Así está constituido nuestro esqueleto. Columna vertebral, de 3 vértebras, de la parte media salen las costillas y se articulan al esternón, por eso le llamamos el tórax. Ahí tenemos nuestra cintura torácica. ¿Cómo está formado? Por la clavícula y el omóplato. Y de su extremo externo se desprende el brazo, el antebrazo, mano. Y ahí estamos viendo en la extremidad inferior de la columna vertebral la pelvis, ¿no? La pelvis formada por huesos ilíacos. Y de la parte lateral también se desprende la pierna y el pie. Nuestra cabeza está dividida en dos. ¿Sí? Aquí, ¿dónde está situada la cabeza? En el extremo superior de la columna vertebral. Tenemos la cara y el cráneo. En la siguiente clase vamos a llevar, ¿no es cierto?, huesos del cráneo. Y ahí están las funciones de nuestro esqueleto. ¿Para qué sirve nuestro esqueleto? Sostiene a todas las estructuras blandas, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras blandas? Pues la piel, ¿eh? Músculos, diferentes órganos que tenemos, estómago, pulmón, etcétera, ¿no? Protege, por ejemplo, tenemos diferentes cavidades, ¿no es cierto? Nuestro tórax está formado por las costillas, las vértebras y el esternón, protege a nuestro corazón, ¿no es cierto? Y de palancas para que actúen los músculos, ¿no es cierto? O función biológica, que son formadoras en el interior del esqueleto, se forman las células sanguíneas, la hempoiesis, o depósito y almacenamiento de sales calcáreas. Y interior, bueno, esto era para mostrar que en el interior del hueso hay una sustancia que decimos el tuétano, ¿no ve? Conocen ustedes. Y ahora van a saber que se llama la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas. Bueno, y esa es la clase de hoy. El tiempo es bastante corto, quisiéramos preguntar un poquito más, porque es un tema muy importante que ustedes deben saber para dar inicio al osteología. Sobre todo no se olviden de posición anatómica, planos, términos y eminencias y cavidades articulares y no articulares. Eso hay que tomar de base, no exclusivamente eso, obviamente, ¿no? Pero eso es la base para entender la descripción ósea. Gracias, muchachos. Si hay alguna pregunta, si desean, si está permitido, me escriben en la plataforma y ahí les voy a responder. Gracias, Miguel. Gracias, doctor Regis, si todavía está en la reunión. Y hasta la próxima clase, que con ustedes es el lunes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.